Porque ustedes lo pidieron, hoy estamos de regreso. Continuamos en este video visitando las playas del oeste aquí en La Habana, Cuba y los clubs privados de la Yep. Pensé que iba a tardar un tiempo en regresar a esta zona, pero no tardé mucho, y más con todo el apoyo que recibió el video de la semana pasada cuando estábamos haciendo un recorrido nuevamente por acá, por el municipio de Playa. Como pueden ver, acabo de bajarme aquí en el paradero, la última parada que hace el taxi cuando lo cogemos allá en La Habana. 300 pesos de La Habana hasta Playa, bueno, hasta el paradero de Playa. Aquí está este coupé que tiene como nombre La Rotonda. Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Quise iniciar este en específico justamente donde básicamente terminamos el otro video que hicimos por acá, por las playas del oeste, el sábado pasado o la semana pasada. Gracias por el apoyo de ese video. Vi en los comentarios muchas ideas, muchas peticiones, muchas sugerencias, y es por eso que hoy estamos acá. ¿Y saben por qué quise comenzarlo aquí justamente a continuación de la concha? Porque ahora estamos caminando un poco por las instalaciones de lo que se conoció en algún momento como el Habana Yacht Club. El Habana Yacht Club fue una de las sociedades más antiguas de la ciudad. Su fundación data del año 1886, en que varios jóvenes aficionados a los deportes náuticos tuvieron la idea de construir un club para dar organización legal a las reuniones que acostumbraban celebrar cada domingo en una pequeña casa de madera, que en la playa de Marianao, en aquella época, poseía el señor Charles R. Todd. La junta para construir oficialmente el club tuvo lugar en la residencia particular del señor Antonio Bolac la noche del 29 de octubre de 1886. En el año 1887 empezó a regir el reglamento adoptado, creándose entonces los comités de la caza y de regatas. El club quedó instalado primeramente en la casa que en la playa de Marianao poseía el señor Todd. Está completamente abandonado. Seguro por ahí hay algún custodio. Saben, estoy hablando sin conocimiento, pero estoy pasando por aquí y ni idea. Esto está completamente solo, fantasma. Sí tengo que reconocer que el video pasado, por eso uno de los motivos por los cuales estoy aquí de regreso es ese. Fue muy apresurado por los sitios que pasé muy rápido, entonces yo dije, les dejo una continuación. Además, si están pendientes a la pestaña de comunidad, les puse que iba a ser como una miniserie por esta zona del municipio de Playa, así que espero que la recompensa valga la pena. Ahora estamos pasando por las instalaciones de lo que en algún momento se conoció como el Casino Español. Son un cascarón, básicamente, todas estas instalaciones. Una soledad que hay aquí, que por favor. Y era como les estaba diciendo, que todos estos sitios dan directamente a la parte de la playa. Incluso recuerdo uno de sus comentarios, no recuerdo quién fue el que lo puso, que alegaba desde la mismísima playa La Concha iban caminando por la arena hasta llegar al club náutico o a esta parte del casino. Yo verdaderamente cuando venía para estas playas nunca pasé por esta parte, así que si después que pasaron los años y dejó de ser un casino, comenten ahí abajo si cumplió otra función. Saben, pues por lo general, aparte de hablar de la parte prohibida, que ustedes saben que el cubano acostumbra a tomar estos sitios, la gente que viene a bañarse aprovecha la sombra de estos edificios y ahí mismo pone sus cosas, saben, para que no se les pierdan y tenerlas refugiadas. Mira, ahí están las instalaciones de La Concha, que lo visitamos la semana pasada. Vine a grabar prácticamente un día que es entre semana, que no hay tanta gente. Increíblemente, déjenme contarles que hay gente aquí bañándose en la playa. Entonces van a decir, mira este loco aquí caminando solo por este edificio. Pero bueno, miren,
parte de las instalaciones de lo que fue en algún momento el Casino Español. Las personas que llevan siguiendo mi canal de hace tiempo saben que me encanta este tema de las exploraciones urbanas, de explorar cosas abandonadas y toda la cuestión. Pero sinceramente, cuando veo estos edificios en estas condiciones, me lo pienso 2 veces para subir una escalera o subir a un segundo piso. Todos estos casinos contaban con una especie de puente para el disfrute de los bañistas. Aquí hay 2 fechas en el piso, 1869 y 1944. Ustedes que tienen más conocimiento que yo, comenten todos los datos curiosos e interesantes que sepan acerca de este lugar en el ayer. Y hay varias personas, sobre todo estudiantes jóvenes, que vienen aquí a disfrutar de la playa. Es como les dije en el video pasado, ya está haciendo su calorcito. Aquí tienen una visión más detallada del edificio en cuestión. Incluso voy a ver ahora si me desvío. Estos arcos no sé por dónde podré coger para mostrárselos detalladamente, pero esto siempre fue icónico de estas instalaciones. Estos edificios del ayer verdaderamente se dedican todo un video. Una piscina que parece que formó parte de aquí del casino, inmensa, como pueden ver. Esto seguro que ven aquí era la parte de la cafetería, la parte gastronómica. Y oigan, déjenme decirles que al menos aquí sí había gente custodiando, gente cuidando las instalaciones, a pesar del deterioro. Lo único que puedo decir es que veo esos sitios en específico en esas condiciones y me pongo a pensar si tuviesen una pequeña inversión que le permitiera al mismo cubano tener lugares como ese en óptimas condiciones para poder disfrutar de sus instalaciones, y créanme que para este tiempo de verano sería algo genial. Pero bueno, cosas que siguen sucediendo acá en nuestro país. Bueno, miren, la parte del arco que les mostré del otro lado sí tiene sus puertecitas y parece que es como tipo una institución, así que no creo que pueda pasar por ahí. Y déjenme decirles que estos arcos así a la entrada de un reparto me recuerdan mucho las películas del ayer, que cuando iban a los pueblos tenían como una entrada así, decían bienvenidos a tal pueblo. Bueno, es algo parecido. Muchos de ustedes en los comentarios cada vez que hago un video por aquí por playa me dicen pasa por el náutico, pasas por el reparto del náutico. Yo indirectamente he pasado por aquí y lo he grabado en uno que otro momento, pero nunca he venido así dedicadamente a caminar por sus alrededores. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Miren, aquí está este parquecito de reparto, un poquito abandonado. Son los típicos parques estos que los niños en las tardes venían a disfrutar. Pero bueno, con el sol que hace me extraña que un niño venga a esa hora de la tarde. Pero son de estos parques que siempre existían en cualquier esquina, en cualquier reparto. Y este es el del náutico. En otro momento estuve visitando este sitio, pero era todo muy rápido, muy apresurado. No podía caminar detalladamente para mostrarles cómo son las casas de este sitio. En algún momento esto formó parte de, vamos a decirlo así, la alta burguesía, de personas adineradas, que bueno, saben que es un tema de mucho debate, porque sé que ustedes me rectifican muchísimo este tema en la parte de los comentarios y sé que da mucho de qué hablar. Espero que las personas que en algún momento se fueron de este reparto y vivían aquí en Náutico, que al menos con estas imágenes recuerden un poco de su barrio. Y evidentemente ahora vamos a pasar por la parte de la playa que tiene unas vistas hermosas. Un atardecer aquí es algo fenomenal. De hecho, si tuvieron la oportunidad de ver los contenidos que creé hace unos meses atrás de esta zona, si no se me olvida y si no tengo tan mala la memoria, recuerdo haberles compartido cómo es un atardecer en esta parte del Náutico. Como ven, es otro de los tantos sitios de esta parte del municipio de Playa que vienen sus pescadores, vienen la gente a bañarse, ¿vale? Porque es algo evidente que si tú vives cerca de esta parte, no vas a moverte a Guanao ni nada por el estilo si quieres darte un chapuzón. Estas casas son brillantes, pero se pueden dar cuenta que muchas de ellas están un poco deterioradas, sobre todo la fachada por el tema del salitre. A mí verdaderamente me encanta y es un sueño grandísimo tener una casa aquí mismo cerca de la playa, pero esa es una de las desventajas de tenerla en esta ubicación. Vaya que me atrevo a decir que esta gente aquí tienen que estar constantemente invirtiendo o gastando dinero en pintura, en materiales de construcción para la parte de la fachada, nada más por el tema del salitre. Las personas que conocen de esta zona o tienen una casa aquí o vienen a hospedarse por aquí, porque aquí también
hay casas de renta, que comente allá abajo cómo sería cuando sube o penetra el nivel del mar en los días de lluvia y más en estos meses que saben que aquí los días han sido bastante lluviosos. Debe ser una experiencia un poco incómoda, pero coméntenme ahí abajo porque me gustaría saber. Ahora estamos caminando por la avenida Primera y la calle 158. Estoy tratando de incluir todas las peticiones que ustedes me dejan. Oye, di por dónde estás pasando, por qué calle caminas, para ubicarnos. Incluso aquí voy a estar poniendo también un mapa, algo que me parece súper útil para todas esas personas que no conocen. Aquí, como pueden ver, hay muchas casas con corte republicano. A pesar de que no viene siendo ya un barrio de alta burguesía o algo así por el estilo, en la actualidad nos faltan la gente con sus carros modernos parqueados, gente que seguro tiene una determinada posición que vive en estos barrios. También muchas de las casas las cogen para instituciones. Esta en específico está relacionada con la UNICEF. Hay una tranquilidad aquí en este barrio que por favor la vida. Como les dije, el barrio no es tan extenso, o sea que en caso de que me perdiera, ya estoy encontrando el camino de regreso para ya salir a la parte de la calzada. Y después de casi toda la vuelta que le he dado al reparto náutico, fue que ahora mismo detrás de mí dejé una MIPYME. Y yo me estaba preguntando ya, ¿en serio en un reparto como el reparto náutico no hay una MIPYME? Bueno, en un portalito ya estaban sus productos, las cosas que acostumbran a vender en este tipo de negocios. De hecho, como dato importante en lo que ya voy a las afueras del barrio, que me causaba mucha curiosidad y necesitaba investigar al respecto de qué círculos sociales o de estos clubes privados en la actualidad, cuáles estaban funcionando. Y estuve investigando y al menos el náutico sí sigue prestando servicios. Que al final de todo, todos estos lugares abandonados, prestando servicios o no, como les estaba comentando anteriormente, vienen los cubanos, digamos, cerca de estas zonas y aprovechan la parte marítima para bañarse y darse un chapuzón cuando pueda. Nuevamente a las afueras, miren, esta parada no escapa de la realidad de estar llena de cubanos esperando una guagua. Sé que cuando uno pasa por estos lugares, uno se queda impactado porque dice, oye, en el ayer esto fue un señor barrio o una señora zona residencial, y ahí es cuando ustedes nutren muchísimo estos videos. Por eso les agradezco tanto, dejando comentarios, notas acerca de lo que pudieron vivir en el ayer. Son apuntes que me sirven para retroalimentarme y crear contenidos así como este. Yo paso por estos sitios y les muestro la actualidad, y sé que muchos de ustedes se indignan cuando ven en las condiciones en las cuales se encuentran. Entonces, como les decía, ya en las afueras hay un poco más de movimiento. Entonces, obvio, hay restaurantes, hay MIPYMES, y vamos a movernos ya a la parte de la calzada. Como ven, estoy aquí justamente cerca del supermercado náutico. Este supermercado, saben que es una de las tantas realidades actualmente, aparte de contar con la parte del servicio MLC. Por lo que veo, aquí también están las gentes para la compra del mes, la compra la cual le dan productos por la libreta, que si vieron el video en el cual yo tuve que hacer esa gestión, entenderán de qué estoy hablando. No ha cambiado tanto desde la última vez que pasamos por estos alrededores. Aquí vemos parte de lo que se conoce como el río Quibú, que atraviesa municipios como Playa, que es en el que estamos precisamente, y otros como Marianao. Yo no quería grabar de Siboney porque sería repetir contenido o sería repetir algo que ya hemos documentado en el pasado, pero ahora veo uno que otro cambio aquí en el barrio y yo, ok. Por ejemplo, yo tendré que volver a ver el video que les hice hace un año en esta zona, pero recuerdo que antes estaba el antiguo cartel azul que decía Fillmore, y yo supongo que ahora esto sea una especie de MIPYME, o sea que han cambiado las cosas aquí desde aquel entonces cuando vinimos. Bueno, aquí a modo de análisis les cuento que un error que cometí en ese video fue que visitamos Atabey. Voy a enlazarlo, no se me va a olvidar enlazarlo para que lo vean. Dentro del mismo Siboney, en ese video visitamos Atabey, entonces dije, ¿para qué voy a documentarles el mismo lugar que documenté hace un tiempo atrás? Precisamente por eso, porque en este pedazo de playa es un poco complicado delimitar lo que es Siboney, Atabey, aparte de reparto Las Flores. Miren esta casa, por Dios. Estos edificios me recuerdan mucho cuando estuvimos caminando por Aldabó, que tenían como ese corte así de especie de condominio, que me imagino que los apartamentos deben estar, ustedes saben, ¿no? Ríjanme si estoy equivocado, porque vuelvo y repito, es un poco difícil delimitar aquí los barrios, pero por lo que estaba viendo en el mapa, ya esto forma parte de Las Flores. Pero bueno, todo está
muy pegadito lo que es Siboney, Las Flores. Esto sí no ha cambiado para nada. Y es la gran suciedad. Yo creo que ahora está a niveles abismales en este pedacito de aquí, de esta zona del municipio de Playa. Miren para allá todos los desechos que hay en esta parte. Y si les digo algo, yo siempre estoy que si la conciencia ecológica, que si el cubano tiene que ser consciente y coger la basura que llega para la costa, para la playa y echarla en su mochila o hacer una recogida. Pero bueno, yo siempre lo hago a modo de alerta, porque verdaderamente cosas tan preciosas que quedan en nuestro país como las playas o las costas, hacer lo posible, aportar tu granito de arena para que se mantengan bellas. Ustedes saben que ese tema medioambiental, una basurita que echas en la playa o algo, es terrible. Y por eso siempre trato desde mi espacio de hacer como un llamado para las personas que se dignen a recoger en que sea la basura que traen para la playa cuando vienen a bañarse. No puedo aguantar pasar de nuevo por esta calle, nada más para que vean los autos modernos, las camionetas que hay aquí parqueadas. Es increíble, la verdad. De estos lugares de La Habana que pasas y tú dices estoy en otro sitio y te lo crees. Me parece que tuvimos un recorrido bastante ameno el día de hoy, un poco más extenso, supongo yo, ahora cuando edite el video, en comparación con lo que les compartí la semana pasada. Pero bueno, yo como les dije en la pestaña de la comunidad quería hacer como especie una miniserie, entonces, saben, tuve que dividirlo en varios videos. Les estoy anunciando que va a haber un tercer video con varios lugarcitos así de interés en esta parte del municipio de Playa, que también voy a estar documentando, así que estén al pendientes en el canal. Aquí mismo donde prácticamente empezamos este video, estoy yo ya de regreso para ver si agarro un transporte o algo que me mueva un poco hacia el centro de la ciudad. Despidiéndome también, pidiéndoles que apoyen el video si les gustó este recorrido, con un like, suscribiéndose, compartiéndolo con un amigo y que comenten ahí abajo para retroalimentarme. Vuelvo y les repito, les agradezco un montón porque los comentarios de ustedes en el video pasado, aquí les muestro algo que se llama la heladería Himalaya. Bueno, no me voy a disociar, me ayudaron muchísimo para esta segunda edición o este segundo episodio de esta miniserie. Así que comenten ahí abajo los lugarcitos que nos quedan pendientes por esta zona para incluirlos en la tercera parte. Y como siempre les digo, los espero la próxima semana con mucho más contenido, que los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.